El proceso editorial, perdón, el proceso electoral, que es algo muy distinto, en el Estado de México el domingo pasado, en el Estado de México y en algunos otros lugares como Coahuila. Victorias pírricas denominan los analistas estos triunfos a los que siempre hay que entrecomillar, triunfos que hay que entrecomillar, como esos que el sistema oligárquico atribuye al PRI en Coahuila y el Estado de México. En esas entidades federativas, las instancias electorales dan el triunfo al PRI, pero el desgaste del partido oficial se aconseja en todo, se asemeja, y perdón que estoy dudando porque estaban instalando aquí los videos, las cámaras para los videos. Entonces, el sistema oligárquico atribuye, repito, al PRI en Coahuila y el Estado de México estos triunfos. En tales entidades federativas, las instancias electorales dan el triunfo al PRI, pero el desgaste del partido oficial se asemeja en todo a la victoria de Pirro, el rey de Epiro, contra los romanos. Dijo él, otra victoria de estas y el desprestigio me acompañará hasta las elecciones del 2018, y esto asentado sin comillas de ninguna clase, lo dijo Pirro, no creo que haya sido él. El desprestigio me acompañará hasta las elecciones del 2018 y créanme que así va a ser. A Pirro citan los analistas. Yo, mientras tanto, recuerdo algún episodio de una antigua película norteamericana de tema gangsteril, Al Capone y maleantes de esa calaña. Tal episodio alude al dulce aroma del triunfo, sin más. En el barrio bajo, que habita cierto grupo de ampones, deambulan las ratas entre basura, charcos de agua podrida y pestilencia de heces y perros muertos. Después de finiquitar un negocio que les dejó muy buenas ganancias, el mencionado grupo de maleantes camina rumbo a su guarida y el mafioso mayor, aspirando la tufarada de mugre y heces, pronuncia la frase que define a los tales. Este ambiente apesta y nada es más agradable y estimulante que semejante olor, que es el olor de nuestro triunfo. Caramba, el olor de nuestro triunfo. Así el PRI, cuando menos en el Estado de México. El dulce aroma del triunfo, que el reciente proceso electoral arrojó la evidencia de que el PRI pierde millones de votos, alcaldías y gobernaturas estatales, y Peña y su partido político lograron conservar en sus manos el emblemático Estado de México. ¿Cómo y por qué? Esas son minucias sin importancia. Semejante victoria compensa fatigas y afanes de trampas y engaños, amenazas y promesas, campañas extenuantes de manipulación, tensiones, derroches económicos, amenazas y promesas, la táctica del tinaco y la despensa familiar aderezada con una apropiada demagogia embustera. En el Estado de México, en el Estado de Peña, triunfó el PRI de Peña. En el Estado de Peña triunfa el PRI de Peña y todo lo demás sale sobrando. Sobrando todo lo demás.
y el desprestigio de las instancias electorales y el desprestigio absoluto del PRI y el desprestigio de Peña, demoledor. Bah, Peña y su PRI conservan el Estado de México. Lo demás es lo de menos. Y para el 2018 ya se verá. No dispone Peña de la mayoría de los editorialistas en todos los medios de acondicionamiento social. No se mueve la voluntad de unas masas ignorantes y empobrecidas a base de ese tinaco, aquella camiseta de pinta tricolor y este lote de despensas familiares. Entonces, propaganda, mucha propaganda, tinacos, muchos tinacos, tarjetas de Monex, todo esto es el caldo de cultivo para los triunfos del PRI, triunfos entre comillas, pero allí el dulce olor del triunfo, el triunfo de los sinvergüenzas, sin más. Mis valedores, todo esto es México. Y la compañera Isabel Macías puede decirnos cómo es más o menos el estado de ánimo a estas alturas de allá, de los rumbos del Estado de México. Pues maestro, pues hay tristeza, desilusión, enojo e impotencia por este resultado. Pues, a ver, ¿qué opinan ustedes después de todo? Sí, maestro, que llamen, que participen con el tema que está tratando el maestro, y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89, Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Y esto es sorprendente, mis valedores. Morena tuvo más votos que el PRI en el Estado de México. Y sin embargo, el partido tricolor ganó la elección. ¿Por qué? Miren ustedes, la votación del PRI, 1.729.049 votos. Morena, 1.786.962 votos. El PRI, 29.8%, Morena, 30.8%. Pero la diferencia a favor del PRI la aportaron los aliados, el Verde Ecologista. ¿Qué tiene de ecologista? Nueva Alianza y PES. Y allí la historia cambió. Entonces, en el extranjero, según esto, Morena arrasó, pero pues son unos cuantos votos. Morena arrasó con los votos del extranjero. El PAN tuvo 23.90 de porcentaje, 12.12 los tres partidillos que le ayudaron al PRI y 8 el amarillo, el PRD. Qué mal está el PRD. Entonces Morena le ganó al PRI respecto al número de distritos electorales. Aún así perdió la elección. Que ganó, ¿cuántos? Ganó 23 de los 45 distritos y sin embargo perdió la elección. ¿Y qué más? El artículo, el no obtener la elección ordinaria. Que los tres partiditos pequeños no llegaron al 3% en los votos y que por lo mismo pierden el registro. Triunfo del PRD, preguntan, en el año 2005, 24%, 20 en el 11, 17 en este. ¿Cómo ha bajado el amarillo? Desde que se le metieron los
chuchos del Chucho Ortega, el talamantero, fue para abajo el PRD. Y el abstencionismo fue vencido, aunque en pequeño sitio, y votaron más ahora que en el pasado. Hubo más votaciones. Entonces, esto ayudó algo a Morena, pero no llegó a ganar Delfina Gómez. Y que cómo votaron en el Estado de México, en 6 años el PRI pierde 40% de sus adeptos en el Estado de México. El voto por segmentos de escolaridad muestra que Alfredo del Mazo ganó ampliamente entre los votantes de escolaridad básica, mientras que Delfina Gómez tuvo una considerable ventaja entre los que tienen estudios universitarios e incluso ganó por unos puntos entre los de escolaridad media y preparatoria. Caramba, por las marcadas diferencias que muestra la encuesta de salida, está claro que la escolaridad fue una de los principales aspectos que definen el apoyo político en el Estado durante esta jornada electoral. Entre el ignorante, entre el que estudió solo la primaria, Del Mazo ganó. Entre los intelectuales, los que tienen estudios universitarios, allí ganó Delfina. Pero lo terrible en un país pobre como es el nuestro, nueva afrenta a la democracia, dice el semanario del día de hoy. Y Gil Olmos escribe que fraude y elección de Estado son los términos que utiliza el consejero del Instituto Nacional Electoral para el Estado de México. Él es Bernardo Barranco, al referirse a la polémica jornada electoral del domingo 4 en esta entidad. En la tierra del presidente Peña, la estrategia se fraguó en connivencia con los 3 rivales del gobierno, con los 3 niveles, del gobierno, cuyos operadores recurrieron a todo para controlar el Instituto Electoral del Estado de México. Amenazaron a los contendientes de la oposición y recurrieron a las campañas negras, así como a la sustitución de 5,000 funcionarios de casillas el día de la votación y a la manipulación de las actas. Y allí sigue, ya es todo. Ese modus operandi, sostiene el Bernardo Barranco, estuvo en acción durante todo el proceso electoral para hacer ganar a la fuerza al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Hubo un conjunto de viejas acciones que han sido reactivadas, siguen presentes en la práctica electoral y son solapadas por los institutos electorales, y allí sigue la situación horrorosa, pero que además, por otra parte, escribe Genaro Villamil, fue un operativo integral del Estado. Con tal de no perder el Estado de México, el PRI recurrió en las pasadas elecciones a su viejo catálogo de trampas, pero también ideó nuevas formas de torcer los resultados. Caramba,
tanto así que el partido del presidente Peña no estuvo solo en el despliegue de esos operativos, sino que contó con las autoridades locales. ¡Qué vergüenza! Para nosotros que nos dejamos, sino que contó con las autoridades locales, las federales y las electorales, que aprovecharon un marco legal con lagunas y aberraciones. Y esto que para nosotros, para la cartilla, para la credencial de elector, gastaron tantísimo. ¡Qué curioso! Tantos dineros nuestros en algo que no vale como para garantizar que haya equidad y que haya justicia. Y luego, algo más, saldos del 4 de julio, escribe Ernesto Núñez: cada voto emitido el pasado 4 de junio costó al erario más de 446 pesos. Esta cifra triplicó el costo estimado por voto en las elecciones federales del 2012 y ubica los comicios locales del 2017 entre los más caros de la historia. A pesar del gasto, el sistema electoral no ganó confianza entre los contendientes. Al menos en Coahuila y el Estado de México, las autoridades electorales fueron descalificadas por los partidos y en ambos casos se pedirá al Tribunal Electoral la anulación de los procesos. Y los paniaguados del sistema de la oligarquía dicen: gana la oposición y es limpia la situación, gana el PRI y es sucia. Y en otros países enseguida se admite a quién es el ganador, quién es el perdedor. El perdedor admite su derrota. En otros países, en otras formas de operar un sistema electoral. Total, saldo, miren ustedes, piensen lo que se pudo hacer en materia de obra social, en materia de democracia social, no la formal, que es el voto, no la representativa, que es la que tiene a, ¿cómo se llama? Carmen Salinas, de representante de algunos de nosotros, no la representativa, no la formal, sino la democracia social. ¿Cuánto hubiera podido hacer la democracia social con lo que sucedió en el Estado de México, en Coahuila y en otras dos entidades más? Que de nuestros dineros se gastaron 4.948 millones. Como falta un poquito para los 5, vamos a dejarlo para entender: 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Nada más para el seguro social. ¿Qué se pudo haber hecho con estas 5.000 millones de pesos? ¿Y de qué carambas sirvieron? A nadie convencen, ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Desprestigio para el PRI, desprestigio para Peña, amargura, tristeza, coraje, tensión, con 5.000 millones de pesos. Pero vuelvo a decir, con palabras de mi padre: no, mi hijo, no me admiro de esos. Esos son traficantes de votos y traficantes de todo para mantener el poder. Así es la oligarquía, así son estos oligarcas. No me admiro de ellos, me admiro de ustedes, aturdidos, dejados. ¿Cuánto vas a ver tú, mijo, de tele esta tarde? Y yo le digo: no, papá, yo no veo tele. Pues los demás, ¿cuántas horas van a estar allí sentados a dos nalgas viendo
que los manipulen, que se termine la incomodidad del salario bajo. Qué curioso, una democracia, me lo dice mi padre, una democracia que en el Estado de México y en estas otras entidades costó casi 5,000 millones de pesos. Esa democracia es la que rifa en un país como México con los salarios para el obrero, con el salario más bajo en toda la veintena de naciones de Iberoamérica. La veintena de naciones, todas tienen mejores salarios, sus obreros, que México. El de la flamante democracia de casi 5,000 millones de pesos que se gastaron el domingo anterior. Pues sí, padre, qué fea está la situación. Pues sí, pero tú tienes la culpa por agachón, me dice mi padre que está en el cielo dándole cuenta al Creador. Lorenzo Meyer recuerda esta situación. En víspera de las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, se arrojaron varias cabezas de cerdo en Ixtapaluca y Tlalnepantla a las puertas de domicilios identificados con Morena. Caramba. Esos mensajes, estilo mafia italiana, fueron culminación de unas elecciones abiertamente intervenidas por los gobiernos local y federal a favor de un partido y a la que bien se puede nombrar la elección de las cabezas de puerco. Los pasados comicios fueron la antítesis de lo que México necesitaba para empezar a remontar el proceso de degradación sistemática que lo aqueja en lo social, económico, político y sobre todo moral. Caramba. El gobierno actual y su instrumento, el añejo PRI, nunca hubo uno nuevo, quieren que todo siga como hasta ahora y nada cambie. Y es que el grupo en el poder teme perder lo acumulado y está dispuesto a librar una dura guerra en defensa del statu quo o de una retirada lenta, cediendo el menor terreno posible, sin importar qué tan alto sea el costo para el país. Esta vez los priistas aceptaron perder en Nayarit y sus 814,000 electores, pero de ninguna manera el Estado de México, el Estado del presidente, con sus 11.3 millones de electores y su presupuesto. Los necesitan para el 18. Pobreza, ignorancia, caramba, analfabetismo, todo lo que significa México y concretamente el Estado de México. Dice Lorenzo Meyer que las elecciones hacen que el déficit de legitimidad aumente en lugar de disminuir. Muchas opiniones más emite Lorenzo Meyer. Desgraciadamente en una hora escasa no puedo vaciar tantísimo contenido. Y Jorge G. Castañeda. El domingo se confirmó que Peña es el presidente más impopular de la historia moderna de México. Aunque el PRI superó las expectativas más pesimistas al triunfar en 2 entidades y llegar en segundo lugar en una más, sus números representan
un rechazo vehemente a la gestión del presidente Peña. Podría haber ido peor perder el Estado de México y hubiera constituido una verdadera debacle para el presidente. Aún así, en su estado natal, del cual fue gobernador, el candidato del PRI obtuvo el 33% de los votos. El predecesor del mismo alcanzó 65, miren la diferencia. ¿Cómo se llama? Erubiel. El predecesor alcanzó 65 en el 2011, a pesar de una contienda más onerosa, dispareja y sucia en los años recientes. El PRI apenas triunfó por 3 puntitos. Las elecciones confirmaron lo que se sabía, y lo que se sabía es lo siguiente. Antes, gracias a las encuestas, las tertulias y los rumores, Peña es el presidente más impopular durante el mandato de la historia moderna de México. Echeverría, López Portillo y Salinas lo superaron solo al finalizar sus respectivos sexenios. La impopularidad del mandatario hunde a sus candidatos a las perspectivas de las reformas y sin duda al abanderado del PRI en los comicios del 18. Andrés Manuel López Obrador albergaba grandes esperanzas de arrebatarle al PRI la gubernatura del Estado de México, dotado de un presupuesto de casi 15,000 millones de dólares anuales, 15,000 millones de dólares en un Estado de México donde tiene el pobrerío mayor del país y donde los feminicidios ya rebasaron con mucho los de Ciudad Juárez. Qué hermosa. Ahora, Cepeda Patterson, con un punto de vista que me parece muy interesante. Oigan esto, el estado de ánimo de muchos ciudadanos amaneció el lunes, aplomado, y así ha seguido tras conocerse el triunfo del PRI en las elecciones de este domingo en el Estado de México, donde además se desparrama buena parte de la población de la capital. Y no necesariamente, amaneció desplomado, no necesariamente porque el grueso de la opinión pública fuese favorable a la candidata de Morena, sino porque la mayoría entiende que el PRI retuvo el poder a jalones y a trompicones, echando mano de las buenas y las malas artes, sobre todo de las segundas, bajo la consigna de que cualquier infamia era preferible a entregar a la oposición el terruño del presidente Peña y bastión político y económico del PRI. El fraude patriótico si fuera necesario. Un triunfo pírrico para el partido en el poder, ciertamente, por el descrédito que acarrea la manera en que lo consiguió, pero para ellos infinitamente mejor que la derrota. Y sigue Cepeda Patterson con este punto de vista. Morena, en cambio, me parece que ganó perdiendo. Para explicarlo, permítanme describir un escenario de realidad alternativa. Delfina Gómez, la candidata de izquierda, gana y toma posesión del gobierno local el 15 de septiembre, casi 10 meses antes de las elecciones presidenciales. El PRI y las estructuras de poder regional, que no fueron capaces de ganar,
tienen todo a su favor para convertir la nueva administración en una pesadilla. Bloqueos de carreteras de parte de grupos de vecinos, huelgas estudiantiles, boicot de proveedores y transportistas, litigios incesantes, proyección en medios nacionales bajo su control de los errores y escándalos cometidos por funcionarios de la nueva administración, previamente magnificados. En suma, los priistas locales, apoyados por el actual gobierno federal, están en condición de provocar un rosario de conflictos, ineficiencias, parálisis y retrasos presupuestales que convierten a la gestión, sin la A, que convierten la gestión de Morena en sinónimo de deplorable calidad de vida en las zonas pauperizadas del oriente de la Ciudad de México. Allí vive la mayor parte de la población. Convertir estas zonas en un infierno no requiere ningún milagro, solo mala leche y muchos recursos políticos y económicos. Dos ingredientes, recursos políticos y económicos. Dos ingredientes que, acabamos de comprobar, el PRI tiene a mansalva y el incentivo no pudiera ser mayor. El mejor de los argumentos para desacreditar la campaña presidencial de López Obrador. Esto unos meses más tarde. Queremos para México el caos que hoy padece el Estado de México, dirán los priistas. Entonces, al poder por escaso margen en el corazón, al perder por escaso margen en el corazón del domingo, permite extraer conclusiones a todos los contendientes. Demuestra que es fuerza política con mayor proyección en el país, Morena. La verdadera degradación de la ecología política consiste en el fondo, no en una emanación tóxica que produce un evento como el del domingo, sino en la lenta conversión de la vida pública y de las clases políticas en súbditos y practicantes de las formas de hacer de los políticos. El gran riesgo es que todos terminemos abrazando el haiga sido como haiga sido. En tal caso, como en Chernóbil, tardaremos generaciones en quitárnoslo. De veras hay que considerar esta situación. Con Morena, o más bien con Delfina Gómez, en el Palacio de Gobierno de Toluca, el escándalo que hubieran hecho los priistas para poner un escenario horroroso, no beneficiaría para nada a López Obrador en el 18. Hasta para la demagogia, hasta para hacer demagogia se necesita una poca de gracia y otra cosita. Miren ustedes, se habla de que López Obrador es demagogo y es populista. Contemplen ustedes el panorama del priismo, todos, incluyendo Manlio Fabio Beltrones y demás, los priistas. ¿Cuál de ellos pudiera ser populista, demagogo, líder, que acarreara aturdidos, masas? Ninguno. Son grises, son pesados, son plomos, son mediocres, son vulgares, son chatos, no tienen gracia ninguna, no tienen carisma, no tienen duende, no tienen ángel, no tienen nada, aun para ser demagogo y aun para ser populista. Y miren que he estudiado el populismo en libros de autores extranjeros
Y el populismo puede ser muy bueno, puede ser muy malo, puede ser regular. No precisamente por ser populismo tiene que ser bueno, ni tiene que ser malo. Conozco desde dónde se originó, en la época reciente, del 1800 para acá, porque el populismo siempre ha existido. Pero veo entonces, por una parte, yo no creo en López Obrador, ni creo en ellos. Hagan de cuenta que en el mar hay dos condenadas islas. Una en donde están todos los políticos, los oligarcas y los del sistema de poder. Y otra infinitamente más extendida, en donde estamos todos nosotros. Pero en medio de ambos está el mar y es difícil de pasar, no tenemos barcas. Ellos son uno, nosotros somos otros. Entonces no creo en ellos. Pero sí veo que López Obrador es un personaje que puede ser demagogo, que puede ser populista, que puede ser el famoso Mesías del trópico, porque tiene lo que los demás no. Eso no quiere decir que yo crea en él como político y ni que él va a hacer el cambio. Dijo quien lo dijo, no les voy a decir quién porque se me asustan y dicen, eres comunista. Dijo quien lo dijo, la emancipación del sector obrero solo puede ser obra de los obreros mismos. Y así todo, el cambio que necesitamos lo vamos a hacer nosotros o nadie lo hará por nos. Les digo, el sistema no se va a hacer el harakiri, no se va a suicidar por amor a nosotros. El tigre no va a dejar de serlo porque le causemos lástima o conmiseración o amor. No, ellos son ellos y entre ellos está López Obrador, nada más que él tiene lo que los demás no, carisma. Y acuérdense que el carisma original es ese don que el Espíritu Santo inficionó, no, porque eso es negativo. De ese don dotó el Espíritu Santo a los apóstoles después de que murió Jesús, y los apóstoles estaban como mediocres, viles, escondidos, asustados, o como dice una excompañera mía, amiedados, no sabían qué hacer. Vino el don del Espíritu Santo, que se representa como una llamita de las estufas antiguas. Sí, maestro. Sobre la cabeza de cada uno de ellos, y en ese momento, como si hubieran tomado vitaminas, van afuera, predican y su prédica la entienden los que vienen de distintos lugares y se pronuncian con distintos idiomas. Todos entienden a los discípulos de Jesús que ya tienen el carisma, el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ese López Obrador tiene las características para ser populista. Bueno, malo, mediano, regular, pero tiene. Y los demás son mediocres. Pero no excluyo a nadie. Si yo tuviera valor, diría todos de arriba hasta abajo, abajo. Todos son mediocres. Mira uno, lee uno, sabe uno de este o de aquel, y se da cuenta de que al rato lo va a olvidar, porque no tienen nada. Tengo más carisma yo que del Mazo. No, pues sí, soy cobarde. Que del Mazo, vamos a decir. Tengo más carisma yo. Pero entonces, miren, este hombre es aplastantemente mediocre, absolutamente mediocre. Es el presidente del PRI el día de hoy. Honra del PRI fue su presidente pasado, uno llamado Humberto Moreira, según esto, ladrón. ¿Y cuál es la diferencia de Humberto Moreira al resto de los priistas? Por supuesto, hay priistas de bajo nivel
que no alcanzan a pepenar nada. Pero los de arriba, los de la cúpula, bueno, Humberto Moreira tenía vigor hasta para robar, según se dice, pero este de ahora, este pobre hombre, oigan la noticia, o más bien sus comentarios. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, señaló que ha sido evidente la fortaleza del peso mexicano frente al dólar por el triunfo de Alfredo del Mazo en el Estado de México, pues desde el día de la elección la moneda nacional se recuperó 2.7%. Mis valedores ya nos tomaron la medida, ya nos vieron la cara, ya nos faltaron al respeto. Como tragamos todo lo que aparece en los medios de acondicionamiento social. Y agrega, el triunfo del PRI es una señal de que se puede vencer al populismo autoritario. ¿Por qué no te metes a populista autoritario, Enrique? A ver quién te hace caso. Y la finalización de sus comentarios. Hacia el 2018, los priistas vamos a constituir una firme alianza con la ciudadanía. ¿Cómo no? Con la ciudadanía en favor de la democracia, la justicia social y la libertad económica. Cálmate. Y la libertad económica, y qué bonito. Pero no solo el peso se recuperó, oigan esto, OHL se dispara en la bolsa mexicana tras la victoria del PRI en el Estado de México. La constructora y concesionaria española se había visto afectada por diversas acusaciones de corrupción en el estado más poblado del país, en el Estado de México. Los inversores de la constructora concesionaria española OHL respiran aliviados tras una campaña marcada por las acusaciones de corrupción en torno a dos de sus infraestructuras bandera en México, el circuito exterior mexiquense y el viaducto bicentenario, ambas en el Estado de México. La continuidad del PRI al frente de esa entidad supone un enorme balón de oxígeno para sus cuentas y sobre todo para su dañada reputación en el país norteamericano, o sea México, porque esto viene del exterior y nosotros somos parte de Norteamérica, geográficamente hablando. Su dañada reputación en el país norteamericano al impedir la llegada al poder de Morena. El partido del ex candidato López Obrador había prometido revisar y, llegado el caso, revertir el actual entramado de concesiones de obras públicas en la primera hora de cotización, y sigue la nota. Ahora cifra en 90,000 millones de pesos, más de 4,800 millones de dólares, el monto total defraudado a las arcas públicas mexiquenses. Pero ya la libró, el PRI es su aliado. Entonces, la cifra es de 90,000 millones de pesos, más de 4,800 millones de dólares, el monto total defraudado en las arcas públicas mexiquenses. Y por aquellos rumbos llegan la Casa Blanca, llegan la casa de Amalinalco, llegan, mis valedores, todo esto es México, pero nosotros, Dios, Virgencita, que gane el TRI con todo y que ya se le fugó, ya se le desertó el venadito, ¿sabe qué? Crescencio Suárez, ¿cómo se llama ese futbolista
venado, algo, venado. Que no sabe, maestro, porque tampoco ve la tele. Bueno, pues usted no sabe de ese venadito o algo por el No, estilo. maestro. Yo del único venadito que sé es el que anda por la serranía, que no baja al agua de día, solo por la noche y a tus brazos, vida mía. Entonces, nosotros, el fútbol, bien haya México. Y estos están para que tú los veas, y estos, pues yo te puedo ayudar, pero velos. Claro. Canción del venadito. Muy buena elección de esta música, compañera. Bach, maestro. Nada menos que Bach. Y en una... ¡Ah, qué belleza! Bien dice un amigo mío, melómano, doctor, bueno, no doctor, médico. Él no quiere que le digan doctor, médico, que sostiene, y estoy de acuerdo con él. Bach es todo. Bach es música. La música es Bach. Más allá... Bueno, pues hay otros autores, claro, está Mozart, está Beethoven a su hora, pero Bach es todo. Bueno, pues hablando de Bach y del médico, él asiste a los talleres de lectura. Sábados tenemos nuestro taller de teoría política en el Centro Cultural El Juglar. De 11 a 13 horas, taller de teoría política, todos los sábados. El Juglar está situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. El Metrobús deja al pasajero en la estación Olivo, camina rumbo a Revolución hasta topar con un parquecito, y en uno de los flancos del parque va a encontrarse con el Juglar. Y el domingo, todos los domingos, hoy a la 1 de la tarde, nuestro taller de lectura. Una materia prima muy distinta, pero en el fondo todo es abrir nuestra mente, salir de la mediocridad y poco a poco ir al ámbito maravilloso del idealismo. Allí los espero. Ahora los mensajes de ustedes. Sí, maestro. Señora Gómez, si los funcionarios de las instituciones que están para respetar la voluntad del pueblo y no hacen caso que exista, no tiene caso que exista, perdón. De Tlaxcala, Sí. Y de a ver si lo digo bien, Otzototepec, Estado de México. Maestro. Patricia Quintana, esto nos pasa por hipócritas. Gracias por seguir en la radio, maestro. Pedro Rojas, yo opino que todos los partidos políticos colaboran porque se genera el fraude. Caray, qué nombre, Pedro Rojas, de Otzolotepec. Oiga, le recomiendo, Pedro Rojas, que lea el poema del Cholos de Vallejo, de César Vallejo, Pedro Rojas. Un poema hermosísimo que termina. Este hombre murió en la defensa del España democrática republicana. Murió, y al final del poema de Vallejo dice: su cadáver estaba lleno de mundo. Pedro Rojas. Berta Aguirre, estoy inconforme porque Morena ganó el Estado de México y ya estamos hartos del PRI. ¿Qué podemos hacer los inconformes para sacar al continuismo?
Dice Javier Batista, maestro Unjarro, ¿de dónde caramba saca usted que el país, bueno, esto de caramba lo dije yo, saca el país es pobre, siendo que el PRI en las pasadas elecciones del Estado de México derrochó más de 300 millones de pesos, más de 300,000, pero todo es relativo, por supuesto, en relación a los países del primer mundo, pues el nuestro es pobre. José Torres, triunfo es mentira del PRI. La compra de votos y las despensas, con eso lograron otra vez el fraude en el Estado de México. María Tapia, ¿a usted no le parece el carismático López Obrador? Entonces dígame quién sí le gusta. Me gusta la gente que no es política, nosotros, todos nosotros, para hacer el cambio, nosotros, no delegar en ellos, sino asumir nuestra tarea para hacer el cambio. Pero usted tiene el pensamiento del delegar, María Tapia. ¿En quién? Pues en López Obrador, pues en alguien. Yo, no, nosotros, no soy yo nada más, mi maestro y tantos más, asumimos, somos nosotros o nadie va a ser por nuestra causa. Nosotros, no ellos, no los del sistema de poder. Lourdes, a la mafia le urge sacar al ejército en todo el país. Ley de seguridad interior, ordenada desde Washington. Benigno Lara, usted dice partiditos, por lógica son pequeños. No le entendí, pero pues son pequeños y así es. Si realmente se aplica la ley, ya no tiene ni siquiera registro. Julio Salgado, la dictadura priista tiene un árbol político y en el Estado de México generador de miserias y tragedias. ¿Y era ¿Y dónde? Y